Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Laura, si eres nuevo por aquí. Hoy no los voy a llevar a un viaje al exterior, más bien vamos a ir a un viaje hacia los idiomas. ¿Cómo aprendes un idioma? ¿Qué es lo que pasa cuando aprendes un idioma? Y es que justo ayer fue mi primera clase de chino. Y estoy muy sorprendida de cómo mi cerebro está aprendiendo este idioma. Ayer pude leer una conversación en chino. Oigan, creo que eso no es normal. Y es algo que no me pasó con alemán, por ejemplo. Alemán es mi tercer idioma, chino es el cuarto. Pero en alemán yo llegué a la clase y yo no entendí nada. O sea, me salí súper frustrada. No recuerdo si lloré o no lloré el primer día, pero lo que sí recuerdo perfectamente es que lloré durante todo el proceso de aprender alemán porque fue muy difícil. No todos los días, ¿verdad? Pero sí hubo varias veces que me sentí como, ¿qué pasa? ¿Por qué este idioma me está costando tanto? Pero es que realmente es muy difícil. Y es algo, por ejemplo, que no me pasó con chino. Ayer, por ejemplo, no sé cómo van a ser los siguientes días, los siguientes meses. Seguramente difíciles, sí, porque es un idioma muy diferente a los otros, es a través de caracteres, es a través de tonos, pero me siento cómoda, me siento más segura y siento que mi cerebro, o sea, por ejemplo, en la parte de listening, mis skills en esa parte están más desarrolladas. Entonces quiero contarles cómo aprendí alemán, por ejemplo, qué fue lo que hice y pues nada, compartirles mi proceso. También ayer hice una encuesta en mis redes sociales, por si no me sigues, Los Ojos de Lau en Instagram y en todas las redes sociales. Les pregunté que si querían una dosis de chino semanal y me dijeron que sí, y eso a mí me va a servir muchísimo porque me va a ayudar a hacer el repaso de lo que yo estoy viendo cada semana. Entonces ese es otro recurso que puedes ocupar tú, por ejemplo, si estás aprendiendo un idioma. Ahora vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo aprender un idioma? ¿Cómo aprendí alemán, por ejemplo? Yo comencé alemán en el 2021 y lo aprendí a través de manera física. O sea, fui a una escuela, de hecho les voy a dejar el nombre, se llama ONS, está en Hamburgo, Alemania. Y aprendí alemán en 30 semanas oficialmente. Cada nivel de alemán, desde el A1 al C1, lo aprendes en 6 semanas, pero porque pues vas a la escuela 4 o 5 horas por día, más las horas que estudies en tu casa. Entonces normalmente siempre nos dejaban tareas de 1 o 2 horas mínimo de tu tiempo y aparte tenías que pues repetir lo que habías visto en tu clase para que al día siguiente pudieras llegar pues con más información porque el ritmo del curso era muy rápido. Entonces realmente sí necesitabas muchísimo tiempo. Entonces creo que pues la primera clave no es secreto, no es atajo, no hay atajo, siento. Más bien es como el primer elemento que se necesita para aprender un idioma es el tiempo. Eso va a depender de ti, de cuánto tiempo le dediques a aprender el idioma. Yo calculo que aproximadamente por día yo le dedicaba alemán entre unas 6 y 8 horas diarias, literal, entre haciendo tareas, yendo a la escuela y repasando las lecciones. 2. Buscar los elementos para cada una de las áreas, es decir, la parte de escuchar, la parte de escribir, la parte de hablar y la parte de leer. Entonces, por ejemplo, en la parte de listening, yo ahí busqué podcast en alemán. Les voy a dejar el podcast que yo escuché, que son de 2 maestras. Tienen cada uno de sus capítulos desde el A1 hasta el C1, entonces tú escoges cuál escuchar y ellas hablan obviamente en alemán y también ahí pues aprendes un poco de la cultura porque tocan temas culturales. Entonces esa fue una, en los podcasts. 2, escuchar música. Hice un playlist en Spotify con canciones en alemán. También les dejo el link si quieren, por si la quieren escuchar. Son puras canciones en alemán que a mí me gustaban porque pues hay algunas que el ritmo no sé, son mis gustos y de una amiga, entonces bienvenidos si las quieren escuchar. Las películas, series, también por ejemplo me vi una serie totalmente en alemán, vi programas en alemán y ahora por ejemplo sigo viendo un noticiero
en alemán que se llama Tagesschau. Ya por ejemplo, ese programa ya es un alemán un poco muy avanzado porque es muy informativo. Entonces yo te recomiendo, si estás empezando, primero con el podcast, la música, y después le vas subiendo un poquito a el tipo de contenido que escuchas para el idioma. Eso aplica en todos los idiomas. De la escritura, por ejemplo, lo que hice cuando ya estaba en A2 o en B1, comenzaba a escribir pequeñas partes de mi día en alemán. A mí me gusta muchísimo escribir, hago journaling cada día en las mañanas, y a mí me ayudaba a escribir una parte en alemán. Entonces, obviamente no me echaba mis 3 páginas matutinas en alemán, pero sí me echaba unos 4 o 5 renglones y lo hacía diario. O también lo que me ayudaba era, por ejemplo, o sea, eso es independientemente de todo lo que veía en la escuela y de todo lo que de las tareas. Entonces, al terminar el día escribía como hoy hice, hoy comí, hoy fui, hoy hablé y así. De hecho, había algunos días que terminaba yo escribiendo también. O sea, en las mañanas, pero también en las noches hacía un repasito. Eso cuando tenía yo como que ganas y me sentía con el ánimo, porque sí habían días que la verdad es que no quería saber más de alemán. Fue muy difícil. Otro aspecto muy importante de la parte de escritura fueron los diccionarios. A mí un diccionario que me ayudó muchísimo fue Leo. O sea, tiene otros idiomas, pero para alemán es muy bueno. Les voy a dejar aquí otras opciones de diccionarios. Pero la verdad es que cualquier palabra que yo pues no le entendía y así, la buscaba luego en el diccionario y apuntaba yo el significado. Lo bueno del alemán, si hay cosas buenas, es que hay muchas palabras en latín que se parecen mucho a palabras en español, pues se derivan de ahí. Por ejemplo, comunicación. Es igual, se escucha igual que en español, comunicación, pero la terminación es T-I-O-N. Entonces, esas palabras no eran tan difíciles de aprenderse, pero hay otras que sí. Entonces, bueno, Leo es una muy buena aplicación si estás aprendiendo un idioma. Para la parte de hablar, esto me costó muchísimo. Y creo que no lo hice hasta B1 o B2 del alemán. Porque tiene que ver mucho con tu seguridad y tu confianza. Cuando estamos aprendiendo un idioma, creo que como seres humanos nuestra vulnerabilidad está presente todo el tiempo, todos los días. Y todo el tiempo estamos siendo vulnerables porque estamos al error constantemente, todo el tiempo nos estamos equivocando. Entonces llega un momento en el que te frustras y en el que dices, es que ¿por qué? Y tu confianza como que se baja. Lo estoy platicando desde mi caso. Entonces esta parte me costó muchísimo. Pero se puede. Pero sí se puede. Hay que hacerlo con mucha práctica, hay que soltarse. Una de las cosas y mi consejo sería en esta parte de speaking precisamente es no quieras tener un acento de nativo al primero o segundo año. Yo ni siquiera tengo un acento de nativo aún ya con el idioma. No, porque mi acento es otro y no sé si logre llegar a un acento nativo, ¿sabes? Pero yo soy feliz pudiéndome comunicar y entender el idioma. Entonces, no se frustren por esa parte porque igual y cuando hables no se escuche bien cuando estás pronunciando las palabras. El alemán ocupa, por ejemplo, unos tonos muy diferentes al nuestro, al español. Entonces, por ejemplo, la R se pronuncia muy diferente. Entonces, como consejo, ténganse paciencia en ese sentido. No quieran correr. Parece, o sea, me hubiera encantado decirme esto en el momento que lo estaba yo aprendiendo, pero de verdad también me lo decía, y nos lo decíamos entre amigas. Paréntesis, perdón. Y en la parte de speaking, y bueno, otra de las cosas que me ayudó en la parte de speaking es que, bueno, mi pareja es alemán y entonces yo intentaba hablar con él, no todo me salía bien, sigo teniendo errores, pero también lo que me ayudó es, bueno, estar en el país. Hablaba con su familia, sus abuelos, por ejemplo, no hablan inglés, entonces
pues la única manera de comunicarse es en alemán. Entonces, Laura, tienes que hablar alemán. Entonces, literal, fue como las situaciones que me empujaban a hablarlo. Y que obviamente, por ejemplo, en la escuela teníamos actividades que eran de debates. Entonces, pues teníamos que practicarlo. Pero no lo hice hasta como el B1, B2. Pero creo que este punto en específico del idioma es más de confianza, de que no te importe que te vas a equivocar, porque te vas a equivocar y es normal. Es como si regresaras a tus 3 o 4 años, ¿no? Y estás aprendiendo literal como un bebé todo del idioma. Entonces, que te valga que vas a cometer errores porque lo vas a cometer, más bien como que está bien, sí, estoy aprendiendo y de los errores se aprende. Y la última parte, pues es leer, la parte del reading. Yo aquí comencé con libros, o sea, bueno, también con los de las clases, pero con libros de niños, que son los más fáciles, que no traen tiempos tan como difíciles, o sea, de conjugación y eso. Traen cosas animadas y, por ejemplo, soy una persona que aprendo mucho visualmente, tengo una memoria fotográfica, entonces eso me ayuda. Los libros infantiles fueron un muy buen recurso para mí. Después, poco a poco, ya también como querer yo echarle, o sea, como aprender a avanzar más rápido, empezaba a leer otros tipos de artículos o cosas interesantes, o sea, que a mí me interesaban, por ejemplo, fotografía. Todo eso lo reforzaba yo con una aplicación que es Duolingo. Al inicio para mí Duolingo fue muy bueno porque ahí pude repetir muchas palabras, o sea, vocabulario, ahí todo el tiempo lo estaba yo repitiendo, me echaba yo como 1 hora diaria más aparte de Duolingo para poder pues sí avanzar, porque literalmente si no practicaba en la casa o si no, o sea, como hacía algo más extra, me sentía que no iba al ritmo de la clase, literal, en serio. Entonces Duolingo a mí me sirvió mucho. En algún momento siento yo que ya cuando estás como por ejemplo en un B2 o en un nivel ya más avanzado, la aplicación ya no cubre esas necesidades, entonces ya puedes agarrar otros recursos, pero creo que al inicio es muy buena. Ahora, el otro punto es decidir cómo vas a aprender. Si eres autodidacta, tienes que tener muchísima organización para llevar como una estructura de todo lo que vas aprendiendo. En mi caso, a mí me gusta más aprender con un maestro, no sé si es a la antigüita o no, pero me gusta más ir a la clase, o sea, como que estar ahí en una escuela y como, no sé, como que con el contacto con el maestro físicamente. O sea, me gusta tener como esa experiencia. Entonces, decide, pero bueno, si lo quieres hacer por tu lado, hay una aplicación muy buena que se llama Notion, la puedes tener en tu celular, en la computadora también, y justo hay templates de idiomas en las que tienes como ya todo organizado, por ejemplo, de nuevas palabras, vocabulario que vas aprendiendo, cuáles son tus metas, cuánto leíste, cuántas horas lo vas a estructurar. Entonces Notion es una muy buena herramienta. Y ahora, si lo vas a aprender en una escuela, pues ya es como buscar en la ciudad en donde estés las escuelas de idiomas, métete a grupos de Facebook. Yo estoy en un grupo de Facebook y literal ahí encontré la escuela de idioma de alemán, por ejemplo, ONS, me la recomendaron y bueno, pues ahí me quedé. Ahora, acá en China tuve la suerte de conocer a una mexicana que abrió su escuela de chino aquí en Beijing. Entonces dije, bueno, pues vamos a probar. Normalmente aquí la mayoría de las veces las primeras clases de idiomas, tanto de inglés como de chino, son clases muestra. Entonces tú ves de qué manera el profesor te enseña y si te gusta o no, pues ya te quedas. A mí me encantó. De hecho, Daya me dijo, así se llama, Daya me dijo, oye, en esta primera clase no te me asustes, hay muchos caracteres y no entiendes nada, es normal, poco a poco lo vas a ir desarrollando, pero lo que enseñamos en esta escuela es sí hablar el chino, pero también a leerlo, leer los caracteres. Y yo dije, bueno, a ver cómo va, pero oh sorpresa que pude leer una conversación. Entonces estoy muy feliz, de verdad. Creo que ahí se están viendo ya los resultados de toda la chinga que me eché en alemán, porque pues mi cerebro absorbe de una manera muy diferente la información y como les decía, tengo una memoria fotográfica, entonces para mí siento yo que
leer los caracteres me es más fácil. Vamos a ver en unos meses, igual y me muero de la lengua, no lo sé. La escuela de Daya en Beijing se llama The Right Way, así lo pueden encontrar también en Instagram. De todos modos yo les voy a escribir aquí el nombre de la escuela y sus redes sociales para que la puedan contactar si es que vas a llegar a China o vives en Beijing y te gustaría aprender chino. Los maestros son nativos, sí hablan inglés, pero por ejemplo ayer mi clase fue 95% chino, o sea, dijo 4 o 5 palabras en inglés y basta. Y ya porque realmente era como de, ¿pero cómo? Ok. Yo soy como lo primero, como el verbo to be, eso me lo explicó. El wo, que soy yo, es una persona en chino. Y ya. Me gustó muchísimo la clase, ahí voy a seguir, ahí voy a aprender. Entonces, pues les voy a estar compartiendo cómo va mi chino, sus pequeñas dosis de chino semanal en Instagram. Y pues nada, a ver si hacemos un segundo capítulo en 1 año, en 2 años, de cómo va mi chino. Si no, me doy por vencida. Pero nada, espero que te haya servido esto. No te desmotives. Acuérdate que estás en un constante aprendizaje y que es súper natural equivocarse. En serio, es súper natural equivocarse. No le tengas miedo. No, yo sé que es mucho más fácil decirlo que ya como que en ese momento cuando estás ahí aplicarlo, pero te lo juro que es lo más natural. Y la gente entiende que no es tu idioma materno, entonces que es un idioma difícil. Por ejemplo, en el caso alemán, es un idioma muy difícil y la gente entiende que estás aprendiendo, ¿no? Entonces igual me va a pasar en chino. Seguramente habrá cosas que no las diga bien, seguramente habrá cosas que no me salgan bien, pero es parte del camino, es la parte de aprender el idioma, entonces no te desanimes. Si tienes más dudas, escríbeme por mis redes sociales, déjame aquí tus comentarios, cómo te ha ido, cuántos idiomas hablas, cuál va a ser tu siguiente idioma, 3, 4, 5, vas a por el segundo. Nunca es tarde para poder aprender un idioma. Entonces, pues nada, ojalá y te haya servido esto. Nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente video de Los Ojos del Ajo. Bye bye.